amados, vamos entonces a la primera parte que leímos. Jesús comparte una visión poderosa sobre el juicio final. Hemos hablado, amado, de lo que va a suceder conforme a la palabra y lo que está sucediendo. Y hablábamos del arrebatamiento, hablábamos de la tribulación, hablábamos, precisamente del juicio final. Y este momento, esta porción de la palabra, ubiquémonos, es en la semana final, cuando Jesús estaba en la tierra. Mire cómo será de importante y de relevante lo que estoy leyendo, que a partir de aquí, cuando finalicemos en el 46, usted a partir de allí va a encontrar el complot para prender a Jesús hasta la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección. O sea que fueron prácticamente, con esto se cierra el ministerio que el Señor estaba o que hizo aquí en la tierra. Y se lo está contando a los discípulos, le está diciendo, mire, va a haber un juicio. ¿Cuántos saben que vamos a pasar por juicios, amados? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos juicios? 3. ¿Quién da más? 1. Qué lindo es el Señor. Por eso la palabra del Señor la tenemos que leer, amado. Leer. Vaya conmigo, por favor, amado. A 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, por favor. Amén. Dice la palabra 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿Estamos, amados? Ante el tribunal. ¿Estamos todos? ¿Lo volvemos a leer? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes vamos a comparecer? Querida iglesia, usted y yo. ¿Cuántos nos consideramos iglesia? ¿Cuántos nos consideramos iglesia? Y el que no se considera iglesia, corra a los pies del Señor, amado, porque todos compareceremos. Van a haber 3 juicios. Todos compareceremos ante este tribunal, el tribunal de Cristo, dice la palabra de Dios. Ahora, amado, ¿cuándo será? Bueno, yo no voy a entrar en teología ahorita, pero le voy a dar la información, por supuesto, y el Señor nos permitirá también más adelante quizás profundizar en ello. Pero esto será después del arrebatamiento. ¿Recuerdan cuando hablamos del arrebatamiento? Después del arrebatamiento, entonces, antes de la tribulación, vendrá el juicio de los creyentes. De los creyentes. ¿Y qué quiere decir esto, amado? Mire, yo pensé que no iba a ser un juicio. Claro. Todo lo que hemos hablado, eso de servicio al Señor, eso de estar allí haciendo las cosas como a medias, de no comprometerme con Dios, que no, eso será el juicio que usted y yo vamos a estar, amados. Ahí el Señor nos dirá, lo que hicimos mal y lo que hicimos bien. Y eso tiene recompensa, amado, recompensa conforme a la palabra del Señor. Dice 1 de Corintios 3:14, por favor. Si permaneciere la obra de alguno, ¿recibirá qué? Perdón, lo hice muy rápido. Ok, 1 de Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno, si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Ahora, 1 de Corintios 3:13-15. El fuego, yo los espero tranquilos. 1 de Corintios 3:13. ¿Qué dice? O sea, amado, que usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Mire, amado, a este juicio no van a ir los que no creen en Dios. A este juicio no van a estar los que yo escuché. No, a ese juicio no van a estar. Este juicio es para la iglesia, es el primer juicio, amados.
Ese juicio es para la iglesia del Señor. Vamos a comparecer ante el Señor. ¿Para qué? ¿Lo vuelves a leer, por favor? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cuántos creyentes hay que en lo primero, no, yo salgo y me voy, no, yo sigo, yo hago las cosas más bien de otra manera? Pues el Señor nos está hablando en la palabra que ese primer juicio, amado, es para usted y para nosotros. Corramos delante del Señor, querido hermano. Si usted, el Señor, ha puesto dones en usted, ponga esos dones al servicio, que el Señor le va a pedir cuenta de ello. Si usted cree en el Señor, le entregue su vida al Señor, amado, y el Señor le va a dar y le va a pedir cuenta de lo que usted hizo o dejó de hacer. Lo dice la palabra. Va a haber un segundo juicio, amado. El segundo juicio lo tenemos en Mateo 25, 31 y 32, y es lo que hemos leído en el día de hoy. O sea, voy a hablar de este juicio. El juicio de las naciones. Y la palabra del Señor dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en dónde? En su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas. Para regresar a esta porción, permítame leer el tercero. Juicio del trono blanco, dice la palabra de Dios. Y el juicio del trono blanco lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, por favor. Amén. ¿Quiere leerlo? Gracias por apoyarme. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Gracias. ¿Cómo se llama este juicio, amado? El juicio del trono blanco, lo dice la palabra. ¿Cuántos juicios hemos visto hasta el momento? Juicio de los creyentes, juicio de las naciones, juicio del trono blanco. Este es para aquel que no cree en el Señor, amado. Este es para aquel que se va sin a entregar su vida al Señor. Este es el juicio. Dice que son muertos, pero ellos también serán juzgados, dice la palabra de Dios. ¿Y serán juzgados para qué? Para ir a la condenación eterna. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Ay, pero mire que aquel era tan bueno y se murió, y que mire, ay, amado, si usted y yo leemos y entendemos bien lo que dice la palabra de Dios, no es tan bueno, no son las obras, es que usted y yo hayamos entregado nuestra vida al Señor y hayamos dejado que el Señor trate nuestra vida y hagamos la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Entonces, ya vamos en 3, hay uno más. Vaya por favor conmigo, amado. Apocalipsis 20:10, por favor. Amén. ¿Qué dice Jesús? ¿Lo puede leer? A mí me gusta mucho interactuar por eso. Ajá. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Este último es el juicio de Satanás y los demonios. Este es el último
de lo que el Señor nos muestra en la palabra. Será al final del milenio, tras la última rebelión de Satanás. Sabemos que el Señor nos habla que habrán 1000 años de gobierno, ¿cierto? ¿Sabemos? Bueno, pues ese gobierno después del milenio, allí vendrá el final. Y ese será cuando el diablo y sus secuaces y todos los que se hayan ido sin creer, sin entregar su vida al Señor, estarán precisamente en lo que dice la palabra de Dios. Serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Así como los que nos hemos ido con el Señor. Y amado, yo anhelo que toda la iglesia, toda la iglesia, usted y yo, amado, podamos entender esta palabra. No nos vayamos sin el Señor. No hagamos nuestra voluntad. Hagamos la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta y que anhela que usted y yo no nos perdamos. Amén. Bueno, he hablado de los juicios para poder entender que esta en particular, el juicio de las naciones, será para aquel periodo en el cual haya venido ya o haya pasado ya el periodo de la tribulación. ¿Cuántos van a pasar el periodo de la tribulación o quieren pasar el periodo de la tribulación? ¿Cuántos? Amados, si el Señor nos tiene, pero yo no quisiera pasar el periodo de la tribulación. Yo quisiera que cuando el Señor venga, estemos ahí, amados. Cristo, esperanza de gloria, ahí estemos. Pero después del periodo del arrebatamiento vendrá este juicio del cual voy a hablar o estoy hablando. Pastor, pero eso está bien, eso no es para nosotros, entonces, tranquilo. ¿Sabe por qué traigo esta predicación, amado? Porque usted y yo estamos descuidando algo muy importante. Yo no sé si usted ha escuchado que han habido muchas personas que dicen: yo no le hago nada mal a nadie, y bueno, yo hago buenas obras y yo sé que yo estoy bien. Y nadie va al cielo por obras, lo sabemos, porque esto no es para que nadie se gloríe. Las personas van al cielo solo por la gracia y la misericordia de Dios, de que usted y yo aceptamos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando hablamos de las naciones, permítame decirle, el Señor comparte una visión poderosa a través de esta parábola o enseñanza. Para mí, yo la llamo mejor enseñanza. Y es que el amor de Dios se expresa en cómo tratamos nosotros a los demás. Y eso es lo que quiero dejar en esta mañana como mensaje principal de este juicio. Porque el día que comparezcamos nosotros delante de Dios, el Señor nos va a pedir cuenta de cómo nosotros tratamos a los demás. Cómo usted y yo tuvimos en cuenta la misericordia de una persona. Y no solamente de la persona necesitada, porque aunque el Señor lo enfoca de esa manera, también de aquella persona que es mi prójimo. El que está viviendo conmigo, el que yo tengo cerquita, el que tengo en el trabajo, el difícil. ¿Cómo usted y yo tratamos a esas personas? Y mire el Señor tan hermoso en la palabra. Dice que cuando Él venga en su gloria, el Señor ya vino. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y vino en humildad. ¿Vino a qué? Para que usted y yo pudiéramos, vino como el Hijo del Hombre, entender que en esa naturaleza humana, usted y yo podemos salir adelante, podemos de la mano del Señor volver a casa. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor vino en esa ocasión humilde y esperaban un rey. Pero ahora no vendrá el Señor en la segunda, no vendrá en esa característica. ¿Cómo vendrá? En gloria. O sea que lo primero que me está mostrando esta enseñanza es que vendrá en su majestuosidad. ¿Cuántos sabemos que Dios es rey? Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, amado, cuando el Señor venga en gloria, mire lo que va a hacer el Señor. Vendrán todos los santos ángeles con Él. Por eso sabemos en esta parte que será después del arrebatamiento, en el periodo de la tribulación. Ahora, y serán reunidas, ¿qué dice? Delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas ¿de quién? De los cabritos. ¿Cuántos conocen las cabras y las ovejas? Que la hayan tratado, que sepan cómo están, ¿cierto?
que sepa cómo se comportan. Bueno, permítame, yo no he pasado con ellas, pero mire lo que me muestra el Señor en la palabra. Las ovejas son sumisas y siguen al pastor, pero las cabras son más independientes y tercas y simbolizan a quienes rechazan la guía divina. ¿Cuántas cabras hay aquí y cuántas ovejas hay aquí? Y no solamente aquí, en toda parte en el mundo, amados. ¿Cuántos son cabras y cuántos son ovejas? Y dice el Señor que ahí están reuniditas, ¿cierto? Ahora, saque por favor conclusión para que después no esté diciendo que el pastor me dijo cabra o me dijo oveja. No, saquemos cada uno conclusión conforme a lo que estamos hablando. Las ovejas muestran compasión. ¿Será? Bueno, cuando las alimentan, ellas ayudan a otros. ¿Es así o no? Pastor, yo no sé qué oveja está hablando usted. Bueno, pero hay unas que cuando se le arrima a otro, inmediatamente lo rechazan. ¿Las ovejas son así? No, ellas pastan, ¿cierto? Y el otro está allí. Y lo que quiere significar, amado, en la comparación, es que las cabras no demuestran compasión, pasan por alto las necesidades de los demás. O sea, ellas para donde sean, inclusive se suben a esos montes. Estuve viendo un video para poder tener un poco de información. Y sí, mientras las ovejas iban y estaban las cabras, eso era subiéndose en laderas, amados, desordenadas. Las ovejas mantienen una relación cercana con su pastor. ¿Cuánto mantenemos una relación cercana con Dios? Amén, gloria al Señor. Pero mire las cabras suelen ignorar la voz del pastor, representando a quienes no disciernen o siguen la voluntad de Dios. No. El Señor te dice, mira hijo, por aquí, y tú no. Eso es como yo lo digo. No, es que por acá, no, eso es por otro lado. Yo lo hago a mi manera. Discernimiento. Las ovejas reconocen y siguen la voz de su pastor. ¿Se acuerdan cuando colocamos un video y ese videito mostraba a esa oveja ahí que escuchaba cuando venía un pastor? ¿Recuerdan? Entonces las ovejas escuchan la voz del pastor. Más aquellas cabras, amado, las cabras en contraste son egoístas y no sirven, amados, se alejan de la comunión y de la guía de Dios. Ahora, estamos hablando que el Señor está diciendo que cuando Él venga, va a separar a ¿quiénes? Cabras y ovejas. O sea que saquemos conclusión, amado, si nuestras actitudes nos dejan en el lugar. Hoy le compartí a un hermano y le decía, mira, ¿dónde quieres estar? ¿Allá o acá? Y eso va para todos, ¿no? ¿Dónde queremos estar? Si seguimos a nuestra manera, como cabras, amados, el Señor vendrá y ese día con la autoridad, con su majestad, con su autoridad, irá a separar. Esto es para este lado y esto es para este lado. ¿Dónde queremos estar como iglesia? Recordemos que esto, amado, estoy hablando de los tiempos finales. Estoy hablando de lo que sucederá en los tiempos finales. Entonces, el primer punto a dejar, amado, en esta mañana, en esta tarde, es la visión del juicio final y la autoridad de Cristo. La visión del juicio final y la autoridad de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Debemos vivir con un corazón, amado, dispuesto a servir y con la certeza de que nuestras acciones, esto me gusta, que nuestras acciones serán examinadas por Cristo. No, yo hago lo que quiero. No tengo quien me diga esto, quien me diga lo otro. Yo ya llevo tantos años, yo hago esto. Pues todas nuestras acciones serán expuestas en este juicio de las naciones, como estamos hablando, delante del Señor. Lo que usted y yo hicimos o dejamos de hacer. Pero el Señor me está mostrando en esta parábola que serán reunidas, separará, y dice que pondrá a la derecha y a la izquierda. Capítulo 30, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha:
venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué pasó? Me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces las cabras, ¿se dice así? ¿Qué dice en la palabra? Entonces los justos le preguntarán al Señor, si dice así en su Biblia. Responderán. Por eso me gusta que estemos atentos, amados, porque el pastor se equivoca un momentico para ver si estamos atentos o no. Y entonces dice la palabra que los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿quién es el rey, amados? ¿Quién es el rey? Jesús. Y respondiendo el Señor Jesús les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a mí qué? A mí lo hiciste. ¿Cuántas veces maltratamos a nuestro prójimo, amado? ¿Cuántas veces le hacemos daño a nuestro prójimo? Y no nos interesa. Nos interesa que yo esté bien. Además, a mí fue el que me ofendieron. Además, a mí fue el que le hicieron tal cosa. Pero dice la palabra de Dios: tuve hambre y me diste de comer. Y no está diciendo aquellos que la iban bien contigo. Está diciendo en general, aún aquellos que no queremos nosotros ni siquiera ver. Y Dios nos está mostrando, amado, que el amor de Dios se expresa en cómo tratamos a las personas, al ser humano. Pero también este pasaje es un recordatorio, amado, para que usted y yo entendamos que el juicio que viene es un juicio donde usted y yo compareceremos delante de Dios por eso que dejamos de hacer que era tan importante para Dios. Le está diciendo el Señor en este segundo punto que quiero dejar: amar a los pequeños de la tierra. ¿Cuáles serán los pequeños de la tierra en este mundo, amados? Los indefensos. Ahora el Señor nos cita a personas que tienen hambre. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted compartió algo con una persona que tenía hambre? ¿Cuándo fue la última vez que una persona que tenía necesidad o tiene necesidad, usted se acercó a esa persona para? ¿Cuándo fue la última vez que cuando esa persona estuvo enferma, usted fue y la visitó? Y si usted y yo recordamos lo que está diciendo la palabra, esto será contado en el juicio. Dios dice que separará las cabritas, ¿de quién? Y las ovejas. Y me está diciendo, y le está diciendo a los justos. Y los justos, me llama mucho la atención que en esta parábola los justos ni se dan por enterado. Pero ¿sabe por qué no se dan por enterado? Porque cuando usted y yo tenemos una fe genuina, escúcheme, querida iglesia, cuando usted y yo tenemos una fe genuina en Dios, usted y yo no necesitamos que los demás nos digan lo que tenemos que hacer para ir y darle a esa persona necesitada. Ahora, yo estoy hablando y tengo que hacer énfasis aquí. No se trata de las obras. No se trata de que entonces a partir de ahora, para que me gane el cielo y cuando esté en el juicio, a ver a cuánta persona le voy a dar esto para comer. No se trata de eso. No. Porque la necesidad que Dios me está mostrando es la necesidad espiritual. Es el hambre de la palabra de Dios. Es el hambre que usted y yo necesitamos ir allá afuera. Y aún dándole el bocado o compartiendo un alimento, necesitamos decirle a esa persona: Jesús te ama. Y si tú vienes al Señor, el Señor va a transformar tu vida. Y la palabra de Dios te va a restaurar. Y la palabra de Dios te va a fortalecer. Ese es el hambre del cual está hablando la palabra del Señor. No es por obras.
no es por obras, es porque usted y yo hagamos conforme a lo que el Señor nos dice. Pastor, ¿me puede sustentar eso en la palabra? Claro que sí, amado, claro que sí. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios 22:9, por favor. Proverbios 22:9. Amén. Teresita, ¿puede leer, por favor, Juan 6:35? Yo se la cambié a usted, Juan 6:35, y vamos a leer Proverbios 22:9. ¿Qué dice Proverbios 22:9? Xiomara, no te he escuchado. Quiero. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso será ¿qué? ¿Por qué? Porque dio pan al indigente. Dio de su pan al indigente. Querida iglesia, salgamos en este día pensando en la necesidad que hay allá afuera. Pero no en la necesidad de pan. Del pan que estamos hablando, eso es secundario. ¿Qué dice, amada, Juan? Dice, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ay, gloria al Señor. ¿De qué panes nos estará hablando el Señor? Usted y yo necesitamos hablarle, amado, a nuestras familias, hablar afuera la necesidad, que solo Jesús es el que transforma su vida, que solo el Señor es el que trae salvación y vida eterna. Ese es el pan de vida que necesitamos dar. Ay, qué bueno que usted le lleve la comidita, está muy bien, amado, eso también contará, pero lo más importante es lo que usted y yo le vamos a compartir de quién es el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? ¿Lo creemos, amado? El pan de vida es Jesús. Por más que estemos ocupados haciendo, miren, el trabajo, háblale de Jesús. Jesús es el que transforma la vida de una persona, no es el hombre. No son los consejos, no son los psicólogos. Es Jesús el que transforma. Es Jesús el pan de vida. Ahora, ¿qué dice el Señor acerca de tuve sed? Dice, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Marcos 9:41. Y un amado que pueda, por favor, buscar Juan 4:14. Marcos 9:41 y Juan 4:14. Por favor. Pastora. Marcos 9:41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ah, gloria al Señor. Entonces satisfacer la necesidad, amados, refleja el amor de Cristo en acción. Mauro, ¿puedes leer, por favor? Estamos en Juan 4:14. Amén, amén. ¿Cuántos tenemos sed de su presencia, amados? Ay, amado, yo tengo sed de la presencia de Dios. Y cuando más agua tomo, más quiero, amado. Más quiero. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria. Por más que usted y yo miremos que yo quiero ser esto, un médico, abogado, yo quiero ser esto, está muy bien, adelante, go. Pero sabe una cosa, primero, usted y yo tenemos que reconocer que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Fue el poder de Dios que puso en usted y en mí, la gracia y el amor de Dios. Por eso somos hechura para alabanza de ¿qué? De su gloria. Pero lo que Satanás quiere es que usted le alabe a Él. Lo que Satanás quiere es que usted vaya por otro lado. Usted y yo, pero el que se deje. No, amado, usted y yo necesitamos pararnos firmes y entender lo que Dios está diciendo en la palabra. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, Él va a separar esas ovejitas y va a separar, amado, esas cabras. ¿Y cómo los va a juzgar? Tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me diste de beber. ¿Y quién es el agua, amado, en lo que estamos hablando? ¿Quién es el agua de vida? Jesús es el agua de vida. Ahora, si ve cómo se va engranando todo, donde usted y yo necesitamos hablar de Jesús todos los días. Si ve cómo usted y yo necesitamos alcanzar a los nuestros de la necesidad urgida que hay. Porque el que se va sin Jesús, ya vimos los juicios que esperan. El que se va sin el Señor, ya sabemos que Él espera. Pero los que nos vayamos con el Señor, creyendo en lo que la palabra de Dios dice, ya sabemos a dónde vamos a ir. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra? Tuve sed, fui forastero y me recogiste. Acoger a los forasteros muestra hospitalidad. ¿Cuántos aquí han acogido, amado, personas en sus casas? ¿Cuántos? Amén. Dios los bendiga, amados. Pero usted le ha hablado la palabra de Dios en ese momento. Dios te bendiga. No, yo he llevado a la casa, y usted viera, hablamos eso, nos pusimos a jugar PlayStation y a jugar. Háblale la palabra del Señor. Cuando permitimos, y muchas veces nosotros no lo hacemos, amados, si abrimos nuestro corazón, qué lindo los hermanos que nos dan esas enseñanzas, pero muchas veces no, porque de pronto vea, y de pronto uno no sabe ni qué va a pasar. Cuidado. La palabra de Dios me está diciendo, y con esto también hay que ser cauteloso, porque no es para meter a todo, sino tener en cuenta que cuando yo veo esa necesidad, yo no puedo apagar mis ojos y dejárselo al gobierno y dejárselo a aquel que le pregunte a Jesús. No, usted y yo tenemos esa responsabilidad delante de Dios, porque el Señor nos pedirá cuenta. El Señor vendrá y nos pedirá cuenta ¿de qué? De lo que usted y yo hicimos cuando aquella persona en necesidad lo recogimos o lo dejamos. Mire lo que dice Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos sin saber, venga, no, aquí tranquila, mira, y sin saber hospedaron ángeles. Aquí no me va a meter a nadie en la casa. No. Olvídese. No. Hasta aquí, hasta cierto puntico nomás. La palabra del Señor me recuerda, amado, y te recuerda en esta tarde. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo. ¿De qué me habla la palabra cuando hablamos de desnudez? ¿Sabe de qué nos habla? De pecado. De eso nos habla la palabra. Cubrir la desnudez espiritual que es el pecado. ¿Cuántas personas en el pecado y ahí, sí, ese sinvergüenza, ese no, usted viera, no. La palabra me dice, estuve desnudo, estuve en una condición como esas. ¿Y qué hiciste por esa persona? ¿Qué hiciste? Bueno, yo le fui y le llevé ropita. No, de eso no me está hablando el Señor. Me está hablando de qué. De la misericordia, de hablarle, de decirle a esa persona. Me está hablando de decir, no hay problema, en el Señor todo es posible. Él te restaura, aunque la sociedad te esté marginando, aunque te estén señalando, tú eres esto, tú eres los otros. Tranquilo, en el Señor Él te da una nueva identidad. ¿Cuánto lo creen? Todas las cosas son viejas cuando venimos a los pies del Señor, y son a partir de ahí nuevas en el Señor. Ya vamos a terminar. Estuve enfermo. Pero vamos a hablar lo que dice la palabra de este punto tan en particular. Isaías 58, versículo 7, por favor. Isaías 58, versículo 7. Y aquí nos hace un recuento prácticamente de lo que estamos hablando. Isaías 58, 7. Isaías 58, 7, el verdadero ayuno. No es que tú partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de tu hermano.
y no te escondas de tu hermano. Y no te escondas de tu hermano. ¿Cuántos hemos entendido para qué sirve el ayuno? Para adelgazar. ¿Para qué sirve el ayuno, amados? Para que Dios me haga el favorcito. ¿Para qué sirve el ayuno, amado? Desatar ligaduras de qué? De impiedad. Usted y yo necesitamos entrar en el ayuno a decirle: Señor, yo intercedo en este momento por fulano de tal. Señor, gracias porque tú lo puedes libertar de ese encadenamiento que tiene, Señor. Gracias porque las cadenas son rotas en el nombre del Señor. Yo ayuno en este momento, Señor, reclamando, Padre, esa alma, que esa alma sea sana por el poder de nuestro Señor Jesucristo y salva por el poder de Jesús. Para soltar las cadenas de ligaduras de opresión. Es que yo no puedo, es que eso es muy duro. Y mire, muchas veces cuando las personas reinciden en cosas y reinciden en cosas, ¿qué dice la palabra de Dios? Esa clase de ayuno, perdón, esa clase de espíritu no sale sino con ¿qué? De demonio no sale sino ¿qué? Ahí es donde está. Cuando usted y yo nos centramos en la palabra, Dios nos va a decir: ay, ¿cuántas veces oraste por aquel que tenía esa necesidad? Y mira, esa desnudez que tenía. No, que ayuné, yo no soy el que tengo el problema. Pues Dios nos va a pedir a usted y a mí cuentas de cuántas veces sentimos misericordia por Él. Una de las cosas que muchas veces se dice es: bueno, sería más fácil la fe si uno viera al Señor, ¿cierto? Sería más fácil la fe. ¿Qué es la fe, Teresita? La convicción de lo que no se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, pero sería más fácil, porque si yo no lo veo, pero lo voy a creer, pero sería más fácil verlo, y ahora sí creo. Bueno, pues amado, cuando se interpreta ese versículo, Jesús ya estuvo aquí, y estuvo aquí y no le creyeron. ¿Es así o no? Estuvo y no se le creyó al Señor. Ahora usted y yo, el Señor nos está mostrando la palabra, y qué difícil creerle a la palabra del Señor. Pues Dios nos está diciendo: tuve sed, tuve hambre, estuve desnudo, fui forastero, pero me recogiste. ¿A quién le está diciendo el Señor allí? A los justos. ¿Se acuerda lo que hemos leído? A los justos le está diciendo: ah, venid, benditos de mi Padre, versículo 34. Y aquí hay dos cosas importantes, amado. La primera, en este punto: venid, benditos, hay bendición. Cuando usted y yo hacemos como el Señor nos lo ha mostrado en la palabra, y para nosotros es importante, saber cómo está mi prójimo y pedirle al Señor por la necesidad de esas personas para que sea el Señor cubriendo, hay bendición, dice la palabra. Venid, benditos, dice el Señor. Pero mire lo segundo. En lo segundo hay una afirmación: venid, benditos de mi Padre. ¿Qué dice? Heredad el reino preparado para nosotros. Estoy en el versículo 34. O sea que aquí encuentro primero una bendición y encuentro una afirmación. ¿Para quiénes? Para aquellos que se compadecieron, que tuvieron misericordia como el Señor. ¿Sabe qué nos dice el Señor? Tú eres aquella persona que yo anhelo que pueda poner ese grano, ese don que te he puesto a ti, ese talento que te he dado, para que esa persona pueda ver reflejado a Cristo en su corazón. Y muchas veces queremos es solamente nosotros. Me duele a mí, dame a mí, es que yo necesito, venga más para acá, esto es mío. Y el de allá, y el de acá, y la necesidad allá. ¿Cuántas almas están yendo, amados, al infierno todos los días? Usted y yo, ¿qué hacemos? No, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero Dios por ningún lado para compartir la palabra del Señor. Por favor, voltéeme en ese reloj, please. Termino. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mire, amado, qué lindo que usted y yo, no por ganarnos nada,
Nada, Señor, mira, es que a ver qué me vas a dar la corona, porque hay recompensa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace un momento? No, pero qué lindo que Dios nos pueda usar como bendición para bendecir a otros. Qué lindo que Dios te use como bendición para bendecir tu hogar, tus hijos, para bendecir tu familia. Qué lindo, amado. ¿A cuánto le gustaría ver toda la familia en el cielo? ¡Ah! Bendito Dios. ¿Y cómo se gana? Se gana con testimonio, se gana con lo que estamos hablando, con lo que el Señor está diciendo en la palabra. Miren la recompensa, amado. Venid, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Versículo 41. Entonces dirá también a las cabritas. ¿Se acuerdan? Y esto es duro, amado. Versículo 41. ¿Qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, cabritas. ¿Qué dice su palabra, la palabra de Dios? ¿Qué dice? Ay, amados, apartaos de mí, malditos. ¿Y a quién le está diciendo eso el Señor? A los que no han hecho conforme a lo que hemos estado hablando en esta tarde, amados. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ¿qué? No me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. ¿Estamos? Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a mí, a uno de estos pequeños, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿E irán estos a dónde? Al castigo eterno, y los justos. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos queremos ir a la vida eterna? Usted y yo seremos pasados en el día del juicio por lo que está pasando, lo que estamos compartiendo en este día, amados. Hace un momento decía: Jesús, qué bueno verlo. Pero ¿sabe una cosa? Justo dice el Señor en la palabra que a Él lo podemos ver cuando vamos a ese momento de necesidad con esa persona, y ahí estamos viendo el amor de Dios con esa persona. Ahí estamos viendo cómo estamos diciéndole: Cristo te ama, el Señor tiene un plan maravilloso en tu vida, déjate tratar por el Señor está contigo, aquí vamos, ven tranquilo, no importa tu desnudez, no importa tu falta de sed, o no falta tu sed, tranquilo, Dios cubre todo esto. No tranquilo por el hambre, tranquilo. No le estoy diciendo esto a Jesús, estoy hablando, amado, de una manera generalizada. Lo que Dios está diciendo es que usted y yo necesitamos entender, amados, que el día del juicio compareceremos delante de Dios y seremos juzgados conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Amén. Que el Señor los bendiga, querida iglesia. Pongámonos por favor en pie un momento.